Bienvenido a las cámaras de Web TV, doctor César Bertacchini. Y nos trae una historia interesante, pero antes de pasar a entrevistar al doctor, invitamos a ver un video interesante para que nos podamos entrar en calor en este tema, y ya van a ver de un tema muy interesante, y ya van a saber entonces de qué está padeciendo mi padre. Vean, corre video. Mi nombre es Kayla Parker Tolbert. Me casé hace 2 años. Soy compositora de música y productora, y he estado haciendo esto por 15 años. Mi papá ya cumplió 85 años en junio pasado. Toda su vida ha trabajado como productor de radio y televisión. Él tiene un programa radial en El Salvador todos los sábados. Mi nombre es Lorinda, tengo 35 años de edad. Mi esposo y yo estamos casados desde hace 4 años y recientemente estamos disfrutando de un nuevo miembro de la familia, nuestro pequeño hijo Thomas, quien tiene 12 semanas. En 1999 fui diagnosticada con cáncer del seno. No lo podía creer, estaba completamente devastada. Yo viajaba, vivía una vida normal. Nunca pensé que esta sería mi situación en la vida. En julio del 2004, mi padre comenzó a sentirse muy enfermo. Así que mi mamá y mi hermano lo llevaron al médico y descubrieron que tenía cáncer de estómago. Mi esposo y yo deseábamos un bebé desde hace mucho tiempo. En julio del 2005 nos dieron la noticia de que habíamos sido bendecidos con un embarazo, y luego unos cuantos meses después, en octubre, nos dieron la noticia de que yo tenía cáncer de hígado. Me trataron con medicina convencional, quimioterapia. Tuve muchas reacciones a eso. Continué con trasplante de células madre y también radiación. El cáncer regresó 2 años después como una venganza. Ahora lo tenía en el hígado, en la columna, el pulmón y el cráneo. Después de tener la segunda cirugía para cáncer de seno, me dieron 6 meses de vida. E inmediatamente quisieron usar radiación y quimioterapia. Eso me asustó y yo les dije que si podíamos hablar del tema. Me dijeron que la radiación me dejaría con demencia y que la quimioterapia me mantendría aquí por un tiempo, pero muy enferma. Yo no quería eso. Los médicos recomendaron cirugía, pero no garantizaban que mi padre pudiera sobrevivir. Le daban solo 8 semanas de vida. Recibí la recomendación de varios médicos y cada uno de ellos sugirió que el embarazo no iba a funcionar y que debería abortar. Me aconsejaron que me sometiera a quimioterapia y a radiación para prolongar mi vida por unos pocos meses. Me sentí doblemente vulnerable por mi embarazo, por la responsabilidad extra. No se trataba solamente de mí, sino de la vida de mi bebé también. Teníamos mucho en qué pensar, pero no me sentía cómoda con las recomendaciones de los médicos. Sentíamos que Dios nos había dado este bebé y que solo Él nos lo podía quitar. Les digo la verdad, todos estábamos escépticos. No creíamos totalmente en esto, pero debíamos enfrentar el riesgo. Mi hermano fue una luz en las tinieblas, por decirlo de algún modo. Dijo que íbamos a vencer esto. Vamos a ir a El Salvador. Y en ese momento yo dije, ¿dónde? ¿Qué? Yo tenía un poco de miedo de ir a El Salvador. No sabía qué esperar. A riesgo de sonar ignorante, yo no estaba segura ni siquiera en qué parte del mapa se encontraba El Salvador, y basada en las noticias, pregunté si necesitaba un guardaespaldas o si iba a estar segura.
Yo pensé que si el cáncer no me había matado hasta ahora, El Salvador no me haría daño. Yo me di cuenta de que estaba muy equivocada. San Salvador es una ciudad muy moderna. Me sorprendieron sus centros comerciales, su arte. La gente es muy amable y la hotelería maravillosa. Caminábamos por las colinas de San Salvador disfrutando de su clima. Sentíamos que estábamos prácticamente de vacaciones. Casi olvidamos el motivo por el cual estábamos allí. El doctor Bertacchini y el doctor Reyes nos dieron la bienvenida. Amo al doctor Reyes y al doctor Bertacchini. A mi madre, que tuvo un cáncer de hígado, no le hice ninguno de los tratamientos ortodoxos clásicos, porque me negaba a verla sufrir. Bueno, fue a partir de a partir de haber tomado conciencia de cuáles eran las reales necesidades del paciente, en que me aboqué a estudiar otras metodologías de tratamiento para el cáncer. Él sonríe todo el tiempo. Si él tiene un mal día, no te darías cuenta porque él siempre sonríe. El doctor Bertacchini fue muy amable y compasivo. Él iluminaba el cuarto cuando entraba, me hizo sentir muy bien. Él transmite un profesionalismo que me hacía sentir muy cómoda. Me di cuenta que no todo se resolvía con un bisturí o con una droga o con la radioterapia, que había otros aspectos ocultos que había que tener en cuenta. Me sentí como una persona, no como un número, porque algunas veces cuando vas a un hospital sientes que solo eres un número, que hablan de ti, no a ti, y él me hablaba a mí. Él hablaba con todos en la familia, no solo con el paciente, no solo con mi papá, sino también con mi mamá, mi hermana y conmigo. Él trató a mi papá como un ser humano en toda la extensión de la palabra. Yo recuerdo que lloré antes de irme porque no quería regresar a los Estados Unidos para ser solo un número otra vez. Mi mayor satisfacción ha sido ver cómo se prolongaba la vida de mi madre. Entonces, esa experiencia vital la reproducí en cada uno de mis pacientes. Crear un vínculo amoroso, tener una relación de persona a persona. En ese vínculo o en esa relación amorosa radica el verdadero arte médico. Siento que no tengo ningún problema. Me dieron 6 meses de vida y aquí estoy viva 3 años después. Todo cambió, no solo la salud de mi padre, sino también la situación con mi familia. Tuve una respuesta maravillosa al tratamiento. El embarazo fue normal. Mi niño nació saludable y es hermoso. Las cosas se simplifican mucho cuando se ponen desde una perspectiva como lo hizo mi amigo. Él me preguntó, ¿es este el momento en donde necesitas estimular tu sistema inmunológico o es el momento de destruirlo con los tratamientos tradicionales? Desde mi perspectiva, era hora de despertar a mi cuerpo y decirle a mis células inmunes, mis buenas amigables células, que era la hora de salir a pelear, dándole a mi sistema inmune más fuerza, más energía. Así que sugiero que antes de tomar cualquier decisión piense por un instante y hágase esta pregunta. ¿Quiero mejorar mi sistema inmune o lo quiero destruir? Yo creo que el cuerpo humano está diseñado para curarse solo, pero necesitamos darle los elementos necesarios para que pueda pelear. Y esto es el propósito del tratamiento, darle energías al sistema inmunológico para que éste pueda pelear. Esto es un milagro. Es un milagro no solo porque funciona como un medicamento, como un tratamiento médico, sino que funciona como un tratamiento para la mejoría del ser humano en su totalidad. No solo para una persona enferma, sino para alguien con emociones
y sentimientos. Venga a El Salvador. Va a encontrar una nueva y gran familia, una mejor calidad de vida y aprenderá que el estrés es parte de la enfermedad. Va a sentirse mejor, aprenderá muchas cosas y se encontrará con una gran familia, como yo. Bueno, bienvenido hoy sí, César. Contame cómo fue tu vivencia con tu madre y que tú dijiste, bueno, fuera de cámaras nos contabas el día de ayer, no quiero darle el mismo tratamiento a mi mamá. Bueno, eso es una experiencia de vida. Yo creo que todos tenemos en un momento de nuestra vida algo que nos marca y algo que nos hace cambiar. Yo estudié en Francia, viví 5 años en Francia, donde obtuve mi título de especialista en cáncer. Y era un soberbio insoportable. Era Dios que curaba el mundo. Salvaba vidas. Me creía dueño de la verdad absoluta, de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Eso pasa cuando uno tiene 30 años, que se asemeja al Cid campeador, que va con su caballo blanco. Pues no, yo hacía quimioterapia, de todo tipo de quimioterapia, intraarterial, intralucionar, operaba, aplicaba dentro de los tumores quimioterapia, en fin. A punto tal que, bueno, era muy reconocido en mi país por mi capacidad como oncólogo y como quimioterapeuta. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que Dios me mandó una advertencia y que lamentablemente fue a través de mi madre, quien desarrolla un cáncer de hígado. Bueno, en ese momento toda mi omnipotencia y toda mi vanidad se diluyó. Caí en una depresión profunda. ¿Qué hacía como médico oncólogo, como profesor de oncología? ¿Y qué hacía como ser humano, como hijo, frente a esa situación? Bueno, privó el amor hacia mi madre. Entonces, considerando que había muy pocos recursos que la medicina me podía ofrecer para ayudarla, es que recurrí a un tratamiento no tradicional, a un tratamiento, entre comillas, alternativo, y que se usaba en la Argentina en medicina veterinaria. Entonces, es decir, el propósito de utilizarlo en medicina veterinaria era porque la República Argentina es un país inmenso, agrícola, ganadero, donde el ganado debe pasar días a veces en camiones o en trenes para llegar a los centros de comercialización. Y el ganado se enferma, pierde peso, el estrés. Y ustedes saben que por allá por los años 40, después de la guerra, hubo una gran inmigración de Alemania. Entre esos alemanes que vinieron a la Argentina, había médicos y había veterinarios y había científicos. Bueno, uno de ellos utilizaba ese producto para dárselo a los animales. Como yo estaba relacionado con algún veterinario amigo, me dijo, mira, esto es así, asado. Al principio todo mi escepticismo. Al principio era una cosa absurda, no me cabía en la cabeza. Pero bueno, finalmente estudié bien la fórmula, cómo era la composición, y pude modificar 2 o 3 cosas y utilicé en mi madre el producto. Oh, gran sorpresa. ¿Qué efecto causó en su mami? Primero, detuvo el avance del cáncer de hígado. Ha mejorado su calidad de vida, mejoró su apetito, ya no tenía ese aspecto demacrado, caquéctico que tienen lamentablemente los pacientes con cáncer. Y si bien tenía un cáncer muy grave, pudo sobrevivir 3 o 4 años a ese cáncer bien con nosotros. Con nuestros hermanos pudimos disfrutarla. Así que no me arrepiento de haber optado en esa ocasión por esa medicina. Luego, otra advertencia del destino, una de mis hermanas hace un cáncer de seno y repetí exactamente la misma experiencia. Hoy tiene 6 hijos, vive en la Argentina con toda la felicidad y con la ayuda de Dios. Entonces,
eso cambió mi perspectiva de cómo se deben tratar a los pacientes con cáncer. Digamos que, de algún modo, en nuestra cultura occidental, el cáncer es sinónimo de sufrimiento, sinónimo de muerte, sinónimo de culpa, sinónimo de impotencia, cuando en realidad no es así, no es así. Yo creo que lo que falla es la comunicación y la interacción entre el médico y el paciente. Vengo a El Salvador y me encuentro con la sorpresa de un país maravilloso, de gente exquisitamente cordial, de gente buena, de otro mundo. No existe. Pese a que yo recorrí varios países, no encontré en otro lado la calidez, la hospitalidad que encontré aquí en El Salvador. Entonces, bueno, dije sí, es posible. Primero pensé, estoy cerca de los Estados Unidos, se puede desarrollar el producto en el Caribe, se puede desarrollar en Estados Unidos, todo Centroamérica. Logísticamente estaba bien situado. Logísticamente, pero claro, eso significaba dejar Argentina. Dejar la Argentina, no solo dejar Argentina, sino dejar a mi gente. Vino el primer paciente, se hizo el tratamiento local aquí en El Salvador, en el Hospital de Diagnóstico Escalón, se hospedó en el Radisson, primero con un temor y después se fue aflojando y después iba a Suchitoto, iba a comer pescado al puerto y caminaba por la calle sin guardaespaldas. Entonces, esa fue nuestra primera prueba de fuego, como para decir, sí, es posible, se puede hacer, logísticamente se puede hacer. Y bueno, estamos trabajando desde hace unos cuantos años en esa línea y hoy día ya hemos tenido pacientes de Italia, Japón, New Zealand, Estados Unidos. Caribe y Europa. Caribe y Europa. Ya llegamos a la etapa final de esta interesante entrevista con César, sin antes terminar y preguntarle, César, nosotros hemos visto tanto en el SIDA, que no se sabe la cura, y nuestro programa hace mucha divulgación que la única cura es no contagiarse y comunicarle a toda la población cómo prevenir no ser contagiado. ¿Cómo es que uno puede contagiarse o contraer cáncer? Porque casi todo mundo que llega a tener esta enfermedad lo agarra desprevenido y casi todos los pacientes dicen, yo jamás pensé que a mí me iba a ocurrir. Bueno, como dije antes, en nuestra cultura occidental, tener cáncer representa sufrimiento, muerte, pena. Entonces, muchos de nosotros ponemos barreras, negamos. Si tenemos una tos persistente, negamos, no es nada. Si tenemos un sangrado por alguno de los orificios naturales, no es nada, ya va a pasar, es una hemorroide. Es un mecanismo de defensa normal. Es decir, mi obligación como oncólogo es advertir a la gente que hoy día los mayores éxitos se logran con la prevención del cáncer. Prevención en cuanto al uso del tabaquismo, por ejemplo, del alcoholismo, la promiscuidad sexual, una dieta balanceada, en fin. Hay factores que son, en definitiva, cancerígenos y que en un organismo predispuesto puede desarrollar cáncer. No digo que sea una fórmula o una ecuación exacta, porque hay casos de gente que ha fumado toda la vida y no desarrolla cáncer, pero si a ese fumador uno le agrega una predisposición y además le agrega factores emocionales que nunca se deben dejar de tener en cuenta, como por ejemplo la depresión, el estrés. Hagan una simple pregunta a ustedes. Todos hemos tenido en nuestra familia algún paciente que sufrió cáncer. Hagan esta pregunta al familiar o al grupo familiar. Dígame,
hace 1 año o 2 atrás, antes que le aparezca el cáncer? ¿Qué hecho traumático emocional, como por ejemplo la pérdida de trabajo, por ejemplo un divorcio, por ejemplo la muerte de un familiar querido, qué trauma, qué duelo fuerte tuvieron? Y la mayoría relata un duelo fuerte, un impacto emocional fuerte. Eso provoca que nuestras defensas desciendan, bajen nuestras defensas, por la angustia, por la depresión, por la tristeza, por la pena, por lo que sea. Baja nuestras defensas y ese es el momento oportuno para que alguna célula rebelde que siempre está pueda desarrollar cáncer. En ese desorden biológico, ahí puede aparecer el cáncer. Entonces, tengamos una vida sana, tengamos alimentación sana, no abusemos del alcohol, obviamente prohibido el cigarrillo. Es decir, son las hormonas. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado con las hormonas porque pueden provocar cáncer de seno. En fin, hay una serie de medidas que están a nuestro alcance. Los exámenes citológicos, el hombre, los anticuerpos monoclonales en el hombre, como para poder detectar a tiempo. No hay que tenerle miedo al cáncer, no hay que tenerle miedo al cáncer. Hay gente que se cura del cáncer. Tengo pacientes que se han curado del cáncer. En mi familia, mi hermana lleva 20 años con un cáncer de seno, está curada. ¿Y su mamá? ¿Estuvo con ella al final usted? Estuve con ella al final. Fue una de las experiencias que le agradezco a Dios, es que ella se pudo despedir de sus hijos. Con mejor calidad de vida. Estábamos todos abrazados a ella, mis 3 hermanas y yo, abrazados hasta su último aliento. Y se la veía que pudo despedirse sin caños colocados por aquí, por acá, bien, dignamente como corresponde a un ser humano. Bueno, César, ha tocado mi corazón.